Nos encontramos con la licenciada Verónica García. Vamos a hablar con ella de los miedos y los chicos. Hola, licenciada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, encantada. Me estabas diciendo fuera de aire que los niños desde pequeños tienen miedo, sienten miedo, y yo pensaba que no, porque por una cuestión de conciencia, Claro. pero nada que ver. No, en realidad que el miedo es una de las emociones más comunes que experimentamos todos los seres humanos, ¿verdad? Incluso desde bebés, obviamente el bebé se expresa por medio del llanto, ¿verdad? Pero el primer signo de miedo que nosotros manifestamos es la angustia por separación, que va desde más o menos 7, 8, 9 meses, ¿verdad? Ese es la primera señal, ¿verdad? De que el ser humano está como que alerta, ¿verdad? Obviamente después eso se va complejizando, van entendiendo más, y cuando empiezan a tener 2, 3 años, ¿verdad? Empiezan a tener miedos, por así decirlo, imaginarios, ¿verdad? A los monstruos, miedo a la oscuridad, miedo a dormir solos, ¿verdad? Que es totalmente natural, es totalmente normal, porque es un desarrollo cognitivo que se está ahí desarrollando. Entonces nosotros como papás tenemos que ser conscientes de que eso es, uno, normal, y dos, que depende de nosotros como papás que eso no se convierta en un trauma, ¿verdad? Que la hora de dormir no sea algún momento malo, por ejemplo, sino que ir acompañándole, acostarse con el niño, con la niña, ¿verdad? Hasta que se quede dormido, ir teniendo esa paciencia, por así decirlo, ¿verdad? Después, hasta los 7 años, normalmente va a ir desapareciendo. Si persiste después de eso, después de esa edad, sí ya se podrá considerar patológico, ¿verdad? Ya como una ansiedad un poco más generalizada, por ejemplo. Entonces, es normal, sí, puede ir escalando también. Claro, y depende muchas veces también de las experiencias de cada niño, ¿no? Exactamente. Y eso justamente puede ir, como te digo, escalando, no dependiendo de cómo nosotros adultos vamos acompañando eso, ¿verdad? Las vivencias que están pasando. Si nosotros no validamos sus sentimientos, eso puede empeorar. Entonces es importante que nosotros todo el tiempo estemos diciéndole: no te preocupes, estoy acá, es normal este miedo. Mira, nosotros podemos, te doy un ejemplo de la oscuridad o miedo a la escuela, que pasa mucho, ¿verdad? Que el niño no quiere quedarse, que llora, que es todo un estrés, ¿verdad? Entonces anticiparle, hablarle: yo te voy a esperar acá, es un momento nada más, ¿verdad? Acompañar todo ese proceso. Claro, tratar de entender primero el miedo a qué, ¿verdad? Porque Claro. uno dice miedo, pero es muy Claro. genérico, muy general. Una cosa es lo que tú mencionas, miedo relacionado con la separación, Sí. es decir, un niño en etapa de jardín que se está aprendiendo a separar más Exacto. horas de mamá y papá, y otra cosa sería un miedo a un monstruo imaginario, Claro, ¿verdad? ¿Cómo claro. manejamos eso, esas diferencias? Sí, la verdad que, como te digo, es súper normal tener Ajá. miedo a miedos imaginarios, es súper normal, súper común. Entonces, algo que se puede usar, una buena técnica, es la desensibilización, o sea, ir contándole de que yo también tenía miedo cuando era chica. Después me di cuenta de que no era algo tan grande como yo pensaba y que no tuve tanto miedo. Con ayuda de cuentos, ¿verdad? Psicoeducación, el niño de a poco va a ir dejando de tener tanto miedo, porque va a ir viendo que no era algo tan grande como yo pensaba, sino que era algo que sin querer nomás yo agrandé, ¿se entiende? Exacto. Entonces ayuda mucho, como te digo, que nosotros le vayamos hablando, que no sea algo malo. Claro, ¿verdad? no decir: ay, no, estás exagerando, no podés tener Claro. miedo a eso, si eso es tan poca cosa. A veces Exactamente. tendemos a querer decir eso, minimizar, invalidar, ¿no? Exactamente, así mismo. Entonces, la idea es que eso no pase. La idea es de que nosotros acompañemos todo el tiempo esa transición, ¿verdad? Porque, como te digo, es algo súper normal, algo súper común, y que en menor o mayor medida todos los niños pasan, ¿verdad? El miedo, incluso los adultos tenemos. Todo el tiempo estamos con esa emoción. Es una de las emociones más comunes que tenemos. Claro, universal, Sí. ¿verdad? Exactamente. Exacto. Exactamente. Ahora, ¿y las pesadillas? Ujú. Son dignas de darle un lugar también? Porque ¿a partir de qué momento empiezan a tener pesadillas los chicos? Y la verdad que pueden tener desde pequeños, ¿verdad? Es algo también, es la acumulación de vivencias justamente, ¿verdad?
depende mucho de las vivencias que esté teniendo el niño para poder tener mayor o menor ocurrencia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, las pesadillas, como te digo, tratar de hablar con el niño una vez que esté despierto, ¿verdad? Acompañarle, abrazarle, calmar ese llanto, ¿verdad? Por medio de abrazos, caricias y tratar de hablar de eso. Entonces, eso de a poco él va a ir también soltando, ¿verdad? Pero si es un proceso o es algo que está pasando mucho en un corto periodo de tiempo, sí sería bueno consultar también. Claro. ¿Verdad? Porque Claro. las pesadillas, si bien no es algo, no te digo malo, pero no está mal que pase, hay que atenderlo también, ¿verdad? Hay que atender de qué está pasando con el niño, por eso está teniendo muchas pesadillas. Claro, ¿cuál será el trasfondo de esa Claro. mente que no está pudiendo descansar Así del todo, mismo, ¿no? así mismo. Si es que ya persiste con el tiempo, sería bueno consultar. Ujú. O si hay una pesadilla reiterativa, dices, Exactamente. ¿por qué siempre sueña lo mismo y le afecta de esta forma? Así mismo, sí. Entonces también sería bueno que se ayude con un profesional para ver qué está pasando acá. Ujú. Y respecto a los miedos en general, están los miedos y están las fobias también, Ujú, ¿verdad? exactamente, sí. ¿Cuándo estamos frente a una fobia? Frente a una fobia, cuando la fobia siempre suele ser más específica. Ajá. Por ejemplo, el miedo a las arañas vos podés tener, ¿verdad? Pero el miedo, la fobia a la araña, yo estando acá no voy a poder estar quieta, tranquila, voy a empezar a sudar, mi corazón va a latir mucho más rápido. Entonces, ahí se diferencia un miedo con una fobia, ¿verdad? Entonces, los niños también presentan desde chiquititos fobias específicas a los perros, por ejemplo, que es súper común, ¿verdad? Que le tengan miedo a los animales en sí grandes, ¿verdad? Entonces, miedo a la oscuridad, fobia a la oscuridad, le da terror, le da pánico, no pueden estar tranquilos. Entonces, ahí sería bueno acompañar sí o sí con una profesional, cuando ya es fobia. Cuando, por ejemplo, ya el papá no puede hacer nada para calmarle al niño ante ese escenario, por así decirlo, ¿verdad? Cuando ya no pueden estar en un lugar, por ejemplo, un cumple social, ¿verdad? Un evento social. Claro. Entonces el niño no aguanta eso, tiene una fobia a estar ahí, a compartir. Fobia social puede desarrollar un niño. Exactamente.